¿Sabías que en el año 1931, un científico recibió el premio Nobel por descubrir la causa primaria del cáncer? Este fue ese señor. Otto Heinrich Warburg. 1883-1970. Premio Nobel 1931 por su tesis La causa primaria y la prevención del cáncer. Según este científico, el cáncer es la consecuencia de una alimentación antifisiológica y un estilo de vida antifisiológico. ¿Por qué? Porque una alimentación antifisiológica, dieta basada en alimentos acidificantes y sedentarismo, crea en nuestro organismo un entorno de acidez. La acidez, a su vez, expulsa el oxígeno de las células. Él afirmó: la falta de oxígeno y la acidosis son las dos caras de una misma moneda. Cuando usted tiene uno, usted tiene el otro. Las sustancias ácidas rechazan el oxígeno, en cambio, las sustancias alcalinas atraen el oxígeno. O sea que un entorno ácido, sí o sí, es un entorno sin oxígeno. Y él afirmaba que privar a una célula de 35% de su oxígeno durante 48 horas puede convertirlas en cancerosas. Según Warburg, todas las células normales tienen un requisito absoluto para el oxígeno, pero las células cancerosas pueden vivir sin oxígeno, una regla sin excepción. Y también, los tejidos cancerosos son tejidos ácidos, mientras que los sanos son tejidos alcalinos. En su obra El metabolismo de los tumores, Warburg demostró que todas las formas de cáncer se caracterizan por dos condiciones básicas, la acidosis y la hipoxia, falta de oxígeno. También descubrió que las células cancerosas son anaerobias, no respiran oxígeno, y no pueden sobrevivir en presencia de altos niveles de oxígeno. En cambio, sobreviven gracias a la glucosa siempre y cuando el entorno esté libre de oxígeno. Por lo tanto, el cáncer no sería nada más que un mecanismo de defensa que tienen ciertas células del organismo para continuar con vida en un entorno ácido y carente de oxígeno. Resumiendo, células sanas viven en un entorno alcalino y oxigenado, lo cual permite su normal funcionamiento. Células cancerosas viven en un ambiente extremadamente ácido y carente de oxígeno. Y llegamos a la conclusión de que, la mayoría de las enfermedades empiezan no en las células, sino alrededor de ellas, en el espacio intersticial, debido a fallo renal, a fallo hepático, a fallo pulmonar o a fallo multisistémico. Este planteamiento lo sacamos de Otto Warburg. Otto Warburg es un médico que en 1931 recibió el Premio Nobel en Medicina por su tesis La causa primaria y la prevención del cáncer. Es decir, ya en 1931 se establecieron las causas del cáncer, la acidez. Y ya en 1931 se plantearon los mecanismos de prevención del cáncer, los estableció Otto Warburg. Curiosamente, esta información no se nos da en la Facultad de Medicina. Cuando estudiamos medicina no se nos enseña nada de esto. Otto Warburg ni se menciona. Premio Nobel, 1931. Del día intentaremos satisfacer todas aquellas, dudas, preguntas, aclaraciones sobre qué hago y cómo trato el cáncer. Bien, básicamente, como ya os han dicho, yo empecé trabajando en oncología hospitalaria, vi que había una serie de respuestas que realmente a veces no eran convincentes, no me convencían, es decir, muchas veces el planteamiento de primum non nocere, primero no hacer daño, pues no se cumplía. Ponemos unos tratamientos hospitalarios que a veces no sabes qué es peor, si el remedio o la enfermedad. Cuando un paciente te dice, doctor, y sobre todo cuando es un niño, te dice, esto me está matando. Entonces te quedas helado, te quedas frío. Cuando tú lo que quieres es todo lo contrario, darle vida a ese niño. También he estado trabajando con adultos y bueno, el planteamiento era,
¿por qué teníamos tantos fracasos? O sea, ¿por qué en muchas personas la medicina que poníamos en la planta no funcionaba como debería funcionar? ¿Y por qué tanto sufrimiento? Y realmente lo que descubrí es que es un problema de fallo de técnica, es fallo de comprensión. Es decir, a nosotros se nos ha enseñado siempre que en cuanto hay una célula que ha degenerado, que decimos en un lenguaje coloquial que se ha vuelto mala, entonces resulta que hay que eliminar, hay que matar a esta célula. Pero en ningún momento nos preguntamos por qué una célula que ayer era buena, hoy se ha vuelto mala. ¿Qué ha pasado en ese organismo? ¿Qué ha hecho que un tejido mute? ¿Qué ha hecho que unas células se vuelvan agresivas? Eso no nos lo planteábamos. ¿Por qué falla un tratamiento? ¿Veis? Para que un tratamiento funcione tiene que llegar a destino. Y para que un tejido no degenere, tenemos que procurar que el organismo esté en buenas condiciones. Entonces, esto fue lo que desarrolló lo que yo llamé el fundamento de mi proyecto médico. ¿En qué se basa el fundamento médico? Bien, en cierto modo es una integración. Veía realmente que en aquella época, pues, si tenemos una leucemia, un linfoma o un cáncer de mama, es igual, según sea de niños o de adultos, pues la única solución que teníamos era la quimioterapia. Pero esta realmente resultaba ser una terapia muy dura para el paciente. Náuseas, vómitos, pérdida de pelo, en muchos casos hasta se perdían los dientes, se descalcificaban las personas, dolores terribles. Claro, te planteabas cómo conseguir que el niño que estaba en tratamiento, cuando yo estaba en oncología infantil, cómo conseguir que el niño sufriera menos y cómo conseguir también que el tratamiento fuera más eficaz. Es decir, si en lugar de dar 20 sesiones, si lo podíamos solucionar con 10, con 5. Bien, y eso es lo que me llevó a investigar qué podíamos hacer para mitigar la situación del paciente. Entonces, me planteé que lo primero que teníamos que hacer era entender, para resolver un problema, lo primero que hay que hacer es entender el problema. ¿Qué es el cáncer? Te dicen, bueno, unas células que se han vuelto malas. Y bueno, sí, pero ¿y por qué? Ayer no eran malas y hoy sí lo son. Algo ha hecho que estas células degeneren, algo ha hecho que estas células se alteren. ¿Qué es lo que hay? Nadie daba contestación. Volvemos. Entonces, ¿qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que puede hacer que la célula se vuelva mala? Bien, pasa el tiempo, indagas, te mueves, estudias medicina ortomolecular, estudias fitoterapia, estudias homeopatía, estudias dietética y nutrición, que son cosas que en la facultad no nos enseñan. Tienes que marcharte fuera del país, porque aquí eso no se enseñaba. Entonces, pues bueno, tuve la suerte de ir topando con gente extraordinaria, como fue Brillinger, el grupo de Hofer, estuve con Demar, Saint-Jean, en Francia, en Austria, estuve en Holanda con Oswald, estuve en Manchester con Norman Eddy, pude estar en Houston con el grupo de John Stiles, Will Spark, Denis de Lucas. Toda esta gente me fue abriendo un campo de posibilidades y una visión de la enfermedad. Entonces nos vamos a encontrar que en el organismo puede variar el pH. Claro, el cuerpo no puede permitir que el pH varíe en sangre. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo es posible que un deportista de élite, entrenado, perfecto, esté corriendo en un campo y caiga fulminado o muerte súbita? Porque a veces ha ocurrido eso, un bloqueo metabólico. Es decir, la acidosis metabólica que ha generado ha sido tal que su pulmón, hígado y riñón no han sido capaces de drenar, ha entrado en una acidosis metabólica brutal en sangre. Sabemos que una variación del pH en un medio provoca un stop de reacciones químicas. Las reacciones químicas en sangre se paran, muerte. Algo tan simple, digamos, se nos pasa por alto. Estamos encontrándonos que entonces el cuerpo muchas veces lo que hace para evitar este fenómeno, evitar que haya un stop de reacciones químicas en sangre, empieza a hacer un acúmulo, va a retener estos radicales ácidos libres en el espacio intersticial. Por lo tanto, se irá empantanando el sistema. La interposición de residuos metabólicos en el espacio intersticial entre el capilar y las células, las endotoxinas, van a generar una serie de dificultad para la nutrición celular. Son los trabajos también de Rekebeck, cuando hablaba de la homotoxicología, es decir, la célula acabará ahogada por sus propios residuos metabólicos, por sus propios detritus, por sus propios excrementos. Esta barrera de ácidos que se nos va a formar, de ácido úrico, de ácidos grasos, etcétera, va a impedir que la célula se nutra. Veamos. ¿Veis la diferencia de imágenes? Es decir, la célula sana vive, digamos, flotando. El 70% del cuerpo es agua. Fijaros que eso es lo que llamaríamos el plasma intersticial. Ella tiene que vivir en una piscina de agua cristalina y transparente. Si los filtros se obstruyen
y ya este drenaje no se puede llevar al 100%, imaginaros que la capacidad de filtraje es del 80%, quiere decir que el 80% del carbónico, el 80% de los ácidos grasos, el 80% del ácido úrico se eliminará, pero el 20% se quedará parte atascado en los filtros, parte en sangre y parte se empezará a acumular en el espacio intersticial. Si esto se va llevando en el tiempo hacia adelante, acabará ocurriendo esto. Fijaros que esto explica el por qué. Cuando yo tengo un tejido sano y hago una tinción celular, no se artefacta el entorno celular, mientras que cuando tengo un tejido enfermo y hago una tinción en una anatomía patológica, sí se artefacta el entorno celular, sí que fija colorantes. Se utilizan habitualmente colorantes de carácter básico, los ácidos fijan las bases, luego el entorno celular se ha vuelto ácido. Por lo tanto, los que hablan de que la degeneración celular está basada en un proceso de ácido, tienen razón. Aquí están los ácidos. Claro, fijaros que esta célula en estas condiciones, ¿qué opciones tiene? Solo tiene dos opciones. Sin oxígeno, sin comida y atacada químicamente por los ácidos, opción 1, morir, por falta de oxígeno, quemadas químicamente por los radicales acumulados a su alrededor. ¿Qué pasa si las células se mueren? Imaginaos que una célula no se defiende, no reacciona. Se queda en ese medio y dice, bueno, pues me muero, esto ya se acabó. ¿Veis? Si se mueren las células del cerebro, porque esto está pasando en todo el cuerpo, entonces me quedaré sin células cerebrales, Alzheimer. Si se me mueren las células de la base del cerebro, Parkinson. ¿Veis? Fijaros que aquí tengo un cable en la mano. Por todos sitios hay cables. Los cables tienen un forro de plástico. Los cables conducen los impulsos eléctricos que en estos momentos nos permiten la informática, la luz, todo. En el cuerpo los nervios conducen todos los impulsos eléctricos y electroquímicos. Pero están forrados de la vaina de mielina. La vaina de mielina sería el plástico. ¿Qué pasaría si yo echara un chorro de ácido sobre los plásticos, sobre los aislantes de los cables? Que el ácido haría una acción corrosiva sobre el plástico. El cable se cortocircuitaría, pero dejaría de conducir. Bien, eso sería la apoptosis. ¿Cómo acorralar el tumor? Pues alcalinizando al paciente, puesto que el paciente ya que está muy ácido y el ácido me está desencadenando el problema, vamos a alcalinizarlo.